Buen día a todos compañeros. Vamos a comenzar con nuestra presentación de Sistema Genital Femenino. En este equipo somos Sara Cano, Valeria Villaseñor, Zulma Villalpando y Aurora Vallejo. Bueno, vamos a iniciar por decir cómo es que se va a determinar si va a ser el sexo femenino o masculino. Y bueno, es que la diferenciación sexual es un proceso complejo en el que muchos genes intervienen. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene un gen de determinación testicular denominado Sex Determining Region on Y en su brazo corto. El producto proteico de este gen es un factor de transcripción que inicia una cascada que activa a genes distales que determinan el destino de los órganos sexuales rudimentarios. La proteína SRY es el factor de determinación testicular. Bajo su influencia se presenta el desarrollo masculino y bueno, en la ausencia de este es cuando se establece el desarrollo femenino. Y bueno, vamos a iniciar con las gónadas. Si bien se sabe que tanto el sexo masculino como el femenino tienen gónadas, pero aún así el sexo del embrión queda determinado genéticamente desde el momento de la fecundación. Sin embargo, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas sino hasta la séptima semana del desarrollo. Las gónadas aparecen al inicio como un par de rebordes longitudinales, que son las crestas genitales o gonadales. Y bueno, estas se forman a partir de la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen en las crestas genitales sino hasta la sexta semana de desarrollo. Las células germinales primordiales surgen del epiblasto. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Pero bueno, estas surgen del epiblasto, migran por la línea primitiva y a la tercera semana ya residen entre las células del endodermo de la pared del saco vitelino en proximidad al alantoides. Durante la cuarta semana migran con movimientos ameboides por el mesenterio dorsal del intestino posterior. Y al alcanzar las gónadas primitivas al inicio de la quinta semana, para invadir las crestas genitales a la sexta semana. Si no alcanzan las crestas, las gónadas no se desarrollan. Entonces, bueno, las células germinales primordiales tienen un efecto inductor sobre el desarrollo de las gónadas en ovario o testículo. Y bueno, en estas imágenes podemos representar un poquito más lo dicho anteriormente. En sus dispositivos igual sí pueden hacerle un poquito de zoom como para apreciar un poquito mejor las imágenes. Bueno, y ya por último, en lo de las gónadas, se debe mencionar que poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran el mesenquima subyacente. Allí constituyen varios cordones de configuración irregular, los cordones sexuales primitivos. Tanto en embriones masculinos como en femeninos, estos cordones están conectados con el epitelio superficial y es imposible distinguir a la gónada masculina de la femenina. Así, la gónada se conoce como gónada indiferenciada. Ovario. Bueno, en los embriones femeninos con complemento cromosomático sexual XX y sin cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se disocian para formar cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos que contienen grupos de células germinales primitivas ocupan la porción medular del ovario. Más tarde desaparecen y son sustituidas por estroma vascular que constituye la médula ovárica. El epitelio de la superficie de la gónada femenina, a diferencia de la masculina, sigue proliferando y en la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones, los cordones corticales, que penetran el mesenquima subyacente pero permanecen cerca de la superficie. Y en el tercer mes, estos cordones se dividen en cúmulos celulares aislados. Las células de estos cúmulos siguen proliferando y comienzan a rodear a cada ovogonia con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares. Juntas, las ovogonias y las células foliculares constituyen un folículo primordial.
Así, puede afirmarse que el sexo genético de un embrión se define en el momento de la fecundación con base en si el espermatozoide porta un cromosoma X o uno Y. En embriones con una configuración cromosómica sexual XX, los cordones medulares de las gónadas involucionan y se desarrolla una generación secundaria de cordones corticales. En embriones con complemento sexual XY, los cordones medulares se transforman en cordones testiculares y se desarrollan cordones corticales secundarios. Bueno, en la parte A de la imagen podemos ver un corte transversal del ovario a la séptima semana, en que se aprecia la degeneración de los cordones sexuales primitivos y la formación de los cordones corticales. Y en la parte B podemos ver al ovario y conductos genitales en su quinto mes. Obsérvese la degeneración de los cordones medulares. Los túbulos mesonéfricos excretores no establecen comunicación con la rete. La zona cortical del ovario contiene grupos de ovogonias circundadas por células foliculares. Bueno, ahora vamos a hablar de la etapa indiferenciada y en esta, al inicio, el embrión masculino y el femenino tienen dos pares de conductos genitales que se llaman los conductos mesofrénicos de Wolff y los conductos paramesofrénicos de Müller. En esta parte les pusimos una imagen en la que se pueden ver cómo son este tipo de conductos y pues bueno, se puedan apreciar mejor. Bueno, y ahora ya que tenemos presencia de estrógenos y ausencia de testosterona y AMH, los conductos paramesofrénicos se convierten en los conductos genitales principales en el embrión femenino. Tenemos tres partes en cada conducto. El primero sería un segmento vertical craneal que se abre a la cavidad abdominal, una región horizontal que cruza el conducto mesofrénico y un segmento vertical caudal que se fusiona con su par del lado opuesto. Ya ahora con el descenso del ovario, las primeras dos partes se van a convertir en la tuba uterina y las porciones caudales se fusionan para constituir el conducto. Bueno, y ahora cuando la segunda parte de los conductos paramesofrénicos se desplazan en dirección mediocaudal, las crestas urogenitales se reorientan de manera gradual en un plano transversal. Una vez que los conductos se fusionan en la línea media, se establece un pliegue pélvico transversal amplio y pues bueno, este pliegue se va a extender desde las caras laterales de los conductos paramesofrénicos fusionados y se dirige hacia la pared de la pelvis en el ligamento ancho del útero. Bueno, y ahora la tuba uterina se va a ubicar sobre su borde superior, en tanto el ovario lo hace sobre su superficie posterior. El útero y el ligamento ancho se dividen la cavidad pélvica en fondo del saco retrouterino y el saco vesicouterino. Los conductos paramesofrénicos fusionados dan origen al cuerpo y al cérvix, y así como al segmento superior de la vagina. El útero está rodeado por una capa de mesénquima que forma tanto su cubierta muscular, el miometrio, como la peritoneal, el peritoneo. Y pues en ausencia de testosterona, los conductos mesofrénicos en la mujer se van a degenerar. En esta parte, el WNT4 es el gen de determinación ovárica. El producto de este gen estimula la transcripción del gen de AX1. Los estrógenos también están implicados en la diferenciación sexual y bajo su influencia los conductos paramesofrénicos de Müller son estimulados para constituir las tubas uterinas, el útero, el cuello uterino, el segmento superior de la vagina. Además, los estrógenos actúan sobre los genitales externos en la fase indiferenciada para dar origen a los labios mayores, labios menores, clítoris y segmento inferior de la vagina. Después de la explicación de la vagina, procederemos a explicar los genitales externos femeninos. Bueno, en este caso, la hormona encargada de estimular el desarrollo de los genitales externos femeninos
son los estrógenos en el embrión femenino. El tubérculo genital solo sufre elongación discreta y constituye el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan como en el varón, sino que se transforman en los labios menores. Las protuberancias genitales crecen y dan lugar a los labios mayores. El surco urogenital se mantiene abierto y constituye el vestíbulo. Si bien el tubérculo genital no se elonga, en gran medida en la mujer es mayor que en el varón durante las fases tempranas del desarrollo. De hecho, el uso de la longitud del tubérculo como criterio, pues en la medición mediante ultrasonido, ha generado errores de la identificación del sexo durante el tercer y cuarto mes de la gestación. Bueno, ahora seguiremos con el tema de vagina. Poco después de que el extremo sólido de los conductos paramesonéfricos entre en contacto con el seno urogenital, surgen 12 vaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica del seno. Estas evaginaciones, los bulbos senovaginales, proliferan y dan origen a una placa vaginal sólida. La proliferación continúa en el extremo craneal de la placa, lo que incrementa la distancia entre el útero y el seno urogenital. Para el final del quinto mes, la vaginación vaginal está del todo canalizada. Las extensiones vaginales que se asemejan a alas y rodean el extremo inferior del útero, los fornix, que son los fondos del saco, son de origen paramesonéfrico. De esta manera, la vagina tiene un origen dual, con su porción superior derivada del conducto uterino y la inferior del seno urogenital. La cavidad de la vagina permanece separada de la del seno urogenital por una delgada placa de tejido, el himen. Este último está conformado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales. En él normalmente se desarrolla una pequeña abertura durante la vida perinatal. En la mujer pueden conservarse algunos remanentes de los túbulos excretores craneales y caudales en el mesovario, donde constituyen el epóforo y el paraóforo. El conducto mesoférico desaparece, excepto por una porción craneal pequeña que se identifica en el epóforo, y en ocasiones una región caudal pequeña que puede identificarse en la pared del útero o la vagina. En una fase un poco más posterior de la vida puede formar el quiste de Gardner. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los genitales externos del sexo femenino y pues hay que tener en cuenta cómo se forman. Antes que nada, los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos de la mujer. Primero, el tubérculo genital se va a alargar, ahí tenemos una imagen en donde se mira, y este va a crear el clítoris. Después, los pliegues uretrales no se van a fusionar. Estos se van a convertir en los labios mayores y las protuberancias genitales se van a agrandar y van a dar origen a los labios mayores. Ahora, ya por último, hablando pues del vestíbulo, este vestíbulo se va a formar a partir del surco genital, urogenital, perdón, y este se va a abrir y pues como les mencioné, se va a producir el vestíbulo. Bueno, ahora les voy a hablar de un dato interesante. Este quiere decir que aunque el tubérculo genital no se haya alargado mucho en la mujer, es más grande que el varón. Y pues bueno, esto puede llegar a que se incurran a ciertos errores sobre el tercer y cuarto mes de gestación y pues se dé que se confunda el sexo de niño o niña. Bueno, ahora enfocándonos ya en el descenso de los ovarios, este es mucho menor en la mujer que en el del hombre. En esta parte primero, los ovarios terminan situándose debajo del borde de la pelvis verdadera. Aquí les puse una imagen para que miren cuál es la pelvis verdadera. El ligamento craneal produce el ligamento suspensorio del ovario y el ligamento caudal forma tanto el ligamento del ovario propiamente dicho como el ligamento redondo del útero. Este último se extiende hasta los labios mayores y pues bueno, se dará el descenso de los ovarios.